La invasión rusa a Ucrania entra en su séptima semana. Moscú asegura que más de 1.000 soldados ucranianos se han rendido en la ciudad clave de Mariupol, mientras que Kiev lo desmiente. Estados Unidos reitera que califica la operación del Kremlin como un genocidio y Rusia rechaza los señalamientos sobre un hipotético uso de armas químicas. En Francia avanza la campaña de las elecciones presidenciales. El mandatario y candidato Emmanuel Macron habló de su proyecto económico, mientras que su rival Marine Le Pen asegura que pedirá un acercamiento estratégico entre la OTAN y Rusia. Ya está detenido el hombre acusado de disparar y herir a más de 20 personas en el metro de Brooklyn. Tras una búsqueda de más de 24 horas, el sospechoso fue hallado por la policía gracias a una denuncia ciudadana. El sujeto se enfrenta a cargos federales de terrorismo. Nueva emisión de noticias aquí en la pantalla de France 24. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Comenzamos esta emisión hablando de la guerra en Ucrania. La invasión rusa entra en la séptima semana en Moscú. Ha divulgado estas imágenes que no han sido verificadas y con las que asegura que más de 1.000 soldados ucranianos se han rendido en la asediada ciudad de Mariupol, un importante punto estratégico para las aspiraciones del Kremlin. Desde el Ministerio del Interior de Ucrania han rechazado esta versión de Moscú y aseguran que la batalla por la urbe continúa. Mientras tanto, Rusia desmintió la información entregada por Estados Unidos en la que asegura que Moscú podría usar armas químicas. En las últimas horas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistió en su llamado para prohibir las importaciones de petróleo ruso y llevar a sus oficiales ante la justicia. En primer lugar, necesitamos un embargo al petróleo y la clara disposición de Europa a renunciar a toda la energía rusa. La Unión Europea debe dejar de patrocinar la maquinaria militar de Rusia. Hablé hoy con el presidente Biden. Entre los temas de conversación estuvo el enjuiciamiento de todos los militares y comandantes rusos que cometieron crímenes de guerra. En las próximas semanas, Finlandia decidirá si presenta o no una solicitud de adhesión a la OTAN. Rusia amenazó con posibles represalias si Helsinki entra a formar parte de la alianza militar. Suecia también se plantea un eventual ingreso. Marina Sardiña con los detalles. Finlandia podría convertirse en el miembro 31 de la OTAN, impulsada por la guerra en Ucrania. El gobierno finlandés debatirá el ingreso a la alianza en el Parlamento. Así lo anunció la primera ministra, reiterando que la decisión se conocerá en semanas. Hay diferentes perspectivas para solicitar el ingreso en la OTAN o no solicitarlo, y tenemos que analizar todo esto muy cuidadosamente, como dijo Magdalena, y tendremos esas discusiones dentro del Parlamento finlandés en las próximas semanas. Pero creo que nuestro proceso será bastante rápido. Creo que tenemos que tomar la decisión por nosotros mismos, no dejar que el miedo influya en nuestras elecciones. En las calles de la capital, Helsinki, los ciudadanos están cada vez más a favor de integrarse a la alianza. Encuestas recientes muestran hasta un 68% de la población en pro, pero temen las posibles represalias de la vecina Rusia, con quien Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera. Sí, antes estaba en contra de entrar en la OTAN, pero hoy creo que es una opción razonable. Sí, definitivamente creo que Rusia ha mostrado su verdadera cara, así que creo que deberíamos entrar en la OTAN. Suecia, por su parte, también está sopesando una eventual adhesión. El pasado lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió a Suecia y Finlandia que no se unieran a la OTAN, amenazando con que Rusia tendría que reequilibrar la situación con sus propias medidas. Aunque el ministro de Defensa finlandés asegura que el país no enfrenta una amenaza militar inmediata. Para los próximos 4 años, el gobierno ha decidido aumentar el presupuesto de defensa en un total de aproximadamente 2.200 millones de euros. Para este año, además, aumentaremos el presupuesto de defensa en aproximadamente 700 millones de euros. Desde el final de la Guerra Fría, tanto Finlandia como Suecia se han mantenido no alineadas, profundizando los lazos con la Alianza Atlántica, pero sin ser miembros. En Francia, el presidente y candidato a la reelección, Emmanuel Macron, y la ultraderechista Marine Le Pen
aceleran su campaña de cara a la segunda vuelta de estos comicios el 24 de abril. Le Pen convocó a la prensa para presentar su programa de política exterior mencionando el peligro de enviar armas a Ucrania y su voluntad, si es elegida presidenta, de impulsar un acercamiento entre la OTAN y Rusia cuando acabe la guerra. En paralelo, Macron continuó la defensa de su programa europeísta y alertó de los peligros, según él, que entraña la llegada de la ultraderecha para los franceses. La política exterior también entra en campaña. Este miércoles, la candidata ultraderechista Marine Le Pen presentó en París el programa de política exterior que implementará en caso de que gane la segunda vuelta de las elecciones el próximo 24 de abril. Le Pen destacó que no saldrá del acuerdo contra el cambio climático, de su voluntad de ampliar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de reformar la Unión Europea desde dentro y de salir del comando integrado de la OTAN, pero sin salir de la Alianza Transatlántica. Entre otras de sus propuestas, la candidata de ultraderecha mencionó que en caso de ser presidenta liderará las conversaciones para acercar las posturas entre la OTAN y Rusia. Dès que la guerre ruso-ucranienne sera achevée, tan pronto como termine la guerra ruso-ucraniana y haya sido resuelto por un tratado de paz, pediré la implementación de un acercamiento estratégico entre la OTAN y Rusia, como se había considerado anteriormente. Esto es del interés de Francia, Europa y de Estados Unidos. Mais aussi, je crois, des États-Unis. En el acto comandado por la lideresa ultraderechista no faltó la polémica con los periodistas y también con un grupo de personas que interrumpió el acto y fue evacuado de la sala. La conducta de Le Pen fue criticada por el presidente en una entrevista en la televisión pública francesa, aunque el mandatario prefirió dedicar la jornada a defender sus propuestas económicas y sobre medio ambiente. El decrecimiento económico no está en mi programa, te lo confirmo, no va a cambiar. Creo que tenemos que crear riqueza para poder redistribuir y ser más fuertes. Y por otro lado, la planificación ecológica es algo con lo que me puedo alimentar. Las propuestas sobre la calidad del aire, la calidad del agua, el mar, son cosas que son compatibles y que he podido empezar e ir más allá. Me interesan estas propuestas, entonces estoy escuchando. El presidente ya había destacado la importancia de defender su proyecto europeo. Debemos defender el proyecto europeo que hoy nos corresponde, como militantes de la esperanza, como militantes del humanismo, como militantes del futuro. A menos de 2 semanas para definir quién ganará la carrera al Elíseo, los candidatos ponen sobre la mesa todas sus propuestas para atraer a los indecisos y a los abstencionistas. Este miércoles las autoridades neoyorquinas anunciaron la detención del sospechoso del tiroteo en el metro que se saldó con 23 heridos, 10 de ellos afectados por bala. Un día después de este incidente considerado como terrorista, la población de la Gran Manzana todavía está conmocionada. Alba Santana tiene los detalles. Mis compañeros de Nueva York, lo tenemos. Tras una jornada que conmocionó a los neoyorquinos y 24 horas después del tiroteo en el metro de Nueva York, la policía metropolitana logró detener al principal sospechoso del crimen, Frank James. El señor James es un hombre de 62 años. Es conocido para nosotros. Tiene vínculos en Wisconsin, Ohio, Pensilvania, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York. El sospechoso al que se le imputa el cargo de terrorismo tiene antecedentes. De hecho, entre 1992 y 1999, James fue detenido un total de 9 veces por distintos cargos, en especial por agresión sexual. Y, en base a las investigaciones en curso, el sospechoso habría alquilado una furgoneta para llevar a cabo el crimen, que se saldó con más de 20 heridos. Este miércoles, los neoyorquinos volvieron a utilizar el metro, pero tras lo sucedido, muchos todavía tienen miedo a volver. Es horrible, quiero decir, esto demuestra que necesitamos más seguridad en las estaciones de metro y que es muy angustioso que podría ser cualquiera de nosotros que vamos a trabajar cada día. A pesar de que las autoridades han llamado a la calma y a la precaución, este crimen en la ciudad estadounidense ha generado polémica sobre los mecanismos de seguridad en el país y la exposición de los ciudadanos. Vamos a Argentina porque la subida de precios no da respiro. La inflación interanual en el país en el mes de marzo fue de un 55,1%, esto respecto al dato de marzo del año pasado. Se trata de uno de los datos más altos a nivel mundial y a nivel latinoamericano, solo se encuentra por detrás de Venezuela. Alimentos como el pollo, los huevos, el pan o el café son los que más han aumentado su precio. Por sectores, la educación, la ropa o la vivienda han experimentado los mayores repuntes.
Para analizar este tema, vamos a la provincia de Jujuy, en Argentina. Allí se encuentra Gabriela de la Rosa, dirigente de la organización social Polo Obrero y del Partido Obrero, que ha liderado marchas contra el alto costo de la vida. Gabriela, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se explica esta situación inflacionaria que además parece estar golpeando sobre todo a las clases populares? Bueno, en Argentina, gracias primero por la nota. En Argentina se está viviendo una situación social muy convulsiva. Nosotros, el Partido Obrero, el Polo Obrero, viene denunciando que el gobierno de Alberto Fernández, junto con los gobiernos de las provincias, descargan sobre la población trabajadora un ajuste fenomenal. No solamente sobre la base de tarifazos, de rebaja salarial, sino también sobre la base de un aumento en los precios y en el costo de vida. Es así que corre también en los alquileres, obviamente muy fuerte en la canasta alimentaria, en las tarifas del transporte público, y el sector más golpeado de la población trabajadora son los trabajadores que están desocupados o que están en la informalidad, que en Argentina son una gran mayoría trabajando en la informalidad, en la precarización laboral, y los jubilados, junto con los desocupados, son quienes más están padeciendo esta situación porque no llegan a comer, a cubrir alguna de las comidas del día, y eso desata una cantidad de familias que acuden a los comedores populares, que son atendidos por las organizaciones sociales que salen a movilizarse dentro del movimiento piquetero combativo que, por ejemplo, hoy movilizó en todas las provincias del país. Gabriela, ¿ustedes concretamente qué le piden al gobierno para hacer frente a esta situación? De fondo, obviamente, pedimos que se deje de pagar al Fondo Monetario Internacional. Los acuerdos que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional en Argentina todavía refuerzan un ajuste. El recorte o el ajuste en el gasto fiscal golpea obviamente de lleno a la población trabajadora, que es donde se supone que hay un gasto social, y esto incluye también a las jubilaciones, pero incluye también obviamente a los asalariados trabajadores del Estado y a quienes perciben un beneficio social, que en Argentina son los programas sociales. Gabriela, Argentina tiene una red... Sí. Sí, perdón. Sí, Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado con este comentario aquí en France 24. Vamos a cambiar de tema. En Filipinas, al menos 67 personas murieron y 28 están desaparecidas después de que una depresión tropical haya provocado días de lluvias en el centro y el sur del país. Aunque las operaciones de rescate están en marcha, se teme que el número de muertos aumente. Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha en el centro de Filipinas. Esto ha sido posible gracias a la llegada de equipos pesados y que el clima se ha despejado. 6 pueblos de la ciudad de Baybay se vieron afectados por desprendimientos de tierra durante el fin de semana, mientras que los equipos de rescate han empezado a levantar los cuerpos de las víctimas mortales. Solo espero que venga a nosotros, aunque sea en nuestros sueños. Le echo mucho de menos. Esto fue el momento en el que el nuevo deslizamiento de tierra golpeó la provincia de Leyte el martes. La tormenta tropical Meggy ya había azotado la zona un día antes y había provocado inundaciones y corrimientos de tierra generalizados. Los médicos se han apresurado en atender a los sobrevivientes, al tiempo que las autoridades locales verifican quienes siguen desaparecidos. Se trata de la primera tormenta tropical que azota a Filipinas en lo que va del año. Este país, propenso a las catástrofes, suele tener una media de 20 tormentas al año durante la estación de los monzones, que comienza en junio. Pero con el cambio climático, esta nación ha visto cómo las tormentas empiezan antes durante el año y, según los científicos, su intensidad ha aumentado. Terminamos esta emisión con información deportiva porque finalizaron ya los cuartos de final de la Champions League. En España, el Manchester City empató contra el Atlético de Madrid a 0 y los
de Inglaterra, que pasan a las semifinales tras su victoria en su estadio. Su rival será el Real Madrid. En la otra llave, el Liverpool empató en Anfield contra el Benfica a 3 goles. Los ingleses superaron la eliminatoria por un global de 6-4 y se medirán ante el Villarreal de España por un puesto en la final. Terminamos así esta emisión informativa. Quédense en la pantalla de France 24 porque la información continúa.